Buenos días, chicos. Comenzamos con la primera parte, los primeros conceptos de la materia higiene y seguridad ambiental y del trabajo. Como ya hemos mencionado en la clase introductoria, esta materia tiene dos partes. La primera parte dedicada a la higiene y a la seguridad laboral. Así que vamos a comenzar con esos conceptos principalmente. Habíamos mencionado también en la clase introductoria que, como decimos, higiene y seguridad laboral, a su vez, esta primera parte de la materia tiene dos partes. Una parte que es la higiene laboral y otra parte que es la seguridad laboral. La higiene laboral, una definición bastante buena, un concepto bastante completo de lo que es la higiene laboral, es el que tenemos aquí. La define como una ciencia y como un arte, que tiene por objeto el reconocimiento, evaluación y control. Acuérdense de estas palabritas, reconocimiento, evaluación y control, porque la vamos a usar durante todo el trayecto de la materia. Entonces, la higiene laboral es una ciencia y un arte que tiene por objeto el reconocimiento, la evaluación y el control de los factores ambientales o tensiones que puede haber en un lugar de trabajo y que pueden provocar enfermedades. Y la palabra enfermedades está subrayada y con color. Enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar del trabajador, incomodidades o ineficiencias, bueno, referida a los trabajadores, y acá hace referencia a los ciudadanos de la comunidad. Específicamente nosotros nos vamos a concentrar en los trabajadores puntualmente. Entonces fíjense que el concepto de higiene está asociado al concepto o al desarrollo, o estamos relacionando allí todos aquellos factores que en el ambiente laboral pueden provocar en el trabajador enfermedades específicamente. Es importante entonces que recuerden esa relación. Y por otro lado, teníamos la seguridad industrial, que la podemos definir como la disciplina que busca minimizar los riesgos en la industria o en cualquier puesto de trabajo. Parte del supuesto de que las actividades industriales tienen peligros inherentes que necesitan una correcta gestión. Los riesgos en la industria, y en realidad vamos a hablar de los riesgos en cualquier ambiente laboral, se vinculan a los accidentes. Accidentes que pueden llegar a tener el trabajador y pueden llegar también a tener otras consecuencias, impactos ambientales o perjudicar regiones enteras dependiendo del tipo de accidente del que estemos hablando, ¿sí? Pero en particular, lo que nos referimos a seguridad laboral, lo vamos a relacionar con los accidentes. Ambos conceptos, el concepto de higiene y el concepto de seguridad laboral, pueden unificarse en el concepto de salud ocupacional. La salud ocupacional, definida por la Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional de Trabajo, tiene diferentes fines. La salud ocupacional busca promover y mantener el más alto grado de bienestar de los trabajadores, prevenir cualquier alteración a la salud de los trabajadores que sean originadas por el ambiente laboral, proteger a los trabajadores frente a los riesgos secundarios, a los factores adversos para la salud presentes en los puestos de trabajo, y ubicar y mantener a los trabajadores en un ambiente que sea adaptado a sus capacidades, tanto fisiológicas como psicológicas. Este concepto es importante. Hay que adaptar el trabajo al hombre en lugar de adaptar el hombre a su trabajo. Ese es el nuevo concepto que tenemos que manejar. También hay otros conceptos o definiciones de salud ocupacional. La definición operacional dice que busca prevenir y controlar accidentes y enfermedades ocupacionales específicas mediante acciones realizables a nivel de los procesos del ambiente laboral, junto con acciones de protección de la salud y el examen periódico de los trabajadores. Entonces, el concepto de salud ocupacional me engloba tanto el concepto de higiene como el concepto de seguridad laboral. Los dos, higiene y seguridad, se relacionan con accidentes y enfermedades profesionales, y específicamente el concepto de higiene con el desarrollo de enfermedades profesionales, y el concepto de seguridad lo vamos a asociar al concepto de accidentes de trabajo. La higiene y la seguridad comenzó a desarrollarse hace varios cientos de años. Un poco de historia vamos a ver de cómo comenzó a
surgir este concepto en los ambientes laborales. Antes del siglo XVII, por ejemplo, no había ningún tipo de industria y las actividades eran más bien artesanales, la agricultura, la cría de animales. De esta forma, las actividades por ahí no representaban, al no haber tantas industrias o no haber industrias directamente, no representaban las diferentes actividades que desarrollaba el hombre, no presentaban muchos riesgos. Entonces, más bien, si había alguna lesión o algún tipo de accidente, todo ese tipo de maniobras de proteger al trabajador eran más bien hasta intuitivas, eran de carácter defensivo, específicamente frente al desarrollo de ciertas tareas. Cuando comienza la era de la máquina, a mediados del siglo XVII y del siglo XVIII, comienzan a ocurrir un gran número de accidentes y a aparecer muchas enfermedades profesionales. Es decir, que con el desarrollo de la era industrial es donde comienzan a darse cuenta y a surgir el problema que generaba el manejo de máquinas, en este caso, el manipuleo de ciertas sustancias en los ambientes laborales o desarrollar tareas en ciertas condiciones, y recién allí va a comenzar a vislumbrarse la necesidad de establecer normativas o de cuidar estos aspectos. En esa época había accidentes muy graves, por ejemplo, mutilaciones, trabajaban niños en los diferentes puestos de trabajo, las jornadas laborales eran muy extensas, los ambientes laborales eran insalubres y por lo tanto ocurrían muchas muertes, pero todo esto, sin embargo, se tomaba como parte del progreso en esa época. Y si bien había ocurrido, crecía el número de accidentes y de enfermedades, no había acciones concretas al respecto, ¿sí? Se comenzaba a vislumbrar quizás una necesidad, sin embargo, no había acciones concretas. Recién en el año 1833 comienzan a haber inspecciones gubernamentales controlando algunos de estos aspectos. Y fíjense, aproximadamente 20 años después, recién comienzan a verse mejoras por las recomendaciones que haya realizado el gobierno en su momento. Seguía siendo más importante el desarrollo industrial que por ahí cuidar a las personas y a los trabajadores. En el año 1863 comienza a haber inspectores industriales en Estados Unidos, por ejemplo, en la ciudad de Massachusetts. En el año 1871, una de las estadísticas mostraba que 2/3 partes de los trabajadores eran mujeres y niños. Y fíjense las edades, muchos fallecían, la mitad fallecían antes de los 20 años de edad. Es decir, que todas estas pequeñas medidas que se iban tomando no eran suficientes, seguía siendo bastante alto el número de lesiones, de accidentes y de enfermedades que ocurrían. Aproximadamente en ese año se acorta la jornada laboral y se establece un mínimo de edad para los niños y para los trabajadores, y comienza a haber algunas pequeñas mejoras. En el año 1877 aparece la primera ley que habla de resguardar las máquinas peligrosas. Cuando estudiemos uno de los riesgos, que es riesgo mecánico, vamos a ver a qué nos referimos con los que son los resguardos en las máquinas herramientas. En el año 1883, en París, se crea un asesoramiento para las industrias vinculados a temas de seguridad, es decir, comienza ya a ser un poco más firme los aspectos que tienen que ver con la seguridad de los trabajadores, y recién en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, recién en el siglo XX se crea una organización internacional que cuida a los trabajadores, actualmente la conocida OIT, que sigue existiendo y es quien se encarga de regular los principales aspectos. En nuestro país, la Ley de Higiene y Seguridad Laboral, la mencionamos en la primera clase, es la Ley 19.587. Yo creo que les dije que del año 71, en la primera clase es del año 72 esta ley. Es una ley nacional que está reglamentada por un decreto que lo mencionamos también ya, que es el 351 del año 79. Esta ley, a lo largo de sus diferentes capítulos, va haciendo referencia a los diferentes aspectos de seguridad y de higiene que deben considerarse en los ambientes laborales. Es una ley más bien técnica, porque fija el cómo deben ser las instalaciones o qué deben tener las instalaciones para resguardar al trabajador. De esta forma va, por ejemplo, hablando de
en su decreto específicamente en el anexo 1 algunas disposiciones generales, cómo deben ser el servicio de medicina y de higiene y de seguridad laboral. Hoy por hoy los establecimientos, en general cualquier tipo de establecimiento, no únicamente las industrias, están obligados a tener servicios de medicina laboral y de higiene laboral. Los servicios de medicina laboral lo presta un médico especialista en los aspectos laborales con una especialidad determinada, y el servicio de higiene y seguridad en el trabajo lo prestan los especialistas en higiene y seguridad o ciertas profesiones con un posgrado de más de 400 horas establece la ley. Son las personas habilitadas. Las ingenierías, ingeniería química, ingeniería industrial, los ingenieros con posgrados de más de 400 horas obtienen un título que se denomina especialista en higiene y seguridad en el trabajo y son quienes, por ejemplo, están facultados por la ley a ejercer el servicio de higiene y seguridad laboral. También lo pueden ejercer los ingenieros laborales, hay una ingeniería específica que se llama ingeniería laboral, los licenciados en química con posgrados de más de 400 horas, pueden ejercerlo los ingenieros civiles en las obras en las cuales dirigen específicamente, no en cualquier obra en particular. Vamos a hablar un poquito más adelante del riesgo en la construcción. Y entonces esto es lo que establece la ley. También la ley establece la cantidad de horas que deben cumplir estos profesionales, tanto el médico laboral como el especialista en higiene y seguridad, en los diferentes establecimientos, dependiendo los riesgos a los cuales se exponen los trabajadores. Uno puede pensar que un trabajo administrativo no presenta riesgos, sin embargo, los puestos de trabajo sedentarios tienen algunos aspectos que deben ser cuidados y por supuesto que no es lo mismo que trabajar, por ejemplo, en una industria química, ¿sí? Pero la ley lo que establece es según el tipo de riesgo y según la cantidad de trabajadores que tiene el establecimiento, la cantidad de horas que deben cumplir estos profesionales. ¿Qué más establece la ley? Vamos a ver más adelante que hay un decreto que modifica estos aspectos, pero en líneas generales es lo que acabo de explicar. La ley también establece y define características constructivas para los establecimientos. Cuando se refiere a características constructivas, se refiere específicamente a la cantidad, cómo deben ser los desagües, por ejemplo, qué cantidad de baños debe haber y duchas según el trabajo que realicen los trabajadores, según que sean hombres, mujeres. Eso se establece acá en este capítulo. Luego se habla de las condiciones de higiene en los establecimientos. Recuerden que cuando hablamos de higiene nos referimos a todos aquellos aspectos que pueden llegar a desarrollar en los trabajadores, si no son cuidados, una enfermedad profesional. Entonces, todos estos aspectos que están aquí listados, que para nosotros van a ser clases específicas, la carga térmica, la contaminación ambiental, de radiaciones vamos a hablar bastante poco, ventilación. La ventilación es una solución en realidad a algunos aspectos o algunos problemas que puede haber en aspectos de higiene. Iluminación y color, ruidos y vibraciones, todos estos riesgos están asociados al desarrollo de enfermedades profesionales. Es decir, que en este título de la ley nos referimos a esos aspectos. Luego el título 5 se refiere puntualmente a algunos aspectos que están vinculados al desarrollo de accidentes de trabajo. Nosotros vamos a tener una clase de riesgo eléctrico, aquí la ley habla de instalaciones eléctricas, de máquinas, herramientas, aparatos para izar, vamos a tener una clase de riesgo mecánico, de protección contra incendios, vamos a tener una clase de protección contra incendios específicamente. Más adelante, en otros títulos, título 6 se refiere a los elementos de protección personal, que algo hicimos referencia a la clase pasada y un poco vamos a hablar también la clase que viene. También habla de la selección y la capacitación del personal y los siguientes anexos, fíjense, van detallando los riesgos que ya hemos mencionado, pero ya se explayan en todos sus aspectos técnicos, la carga térmica, la contaminación, la iluminación, ruidos, vibraciones, instalaciones eléctricas, protección contra incendios. La ley es muy completa en lo que se refiere a algunos aspectos técnicos. Para algunos o para varios de estos riesgos han surgido modificaciones, permanentemente se van actualizando diferentes aspectos de la ley. Al final de la clase les voy a mostrar a dónde podemos ingresar para ver todas las normas que la complementan.
pero en líneas generales sigue siendo una ley aplicable y a la cual se puede remitir uno cuando quiere saber cómo deben desarrollarse ciertas actividades o ciertos aspectos en un ambiente laboral. Fíjense que la ley uno puede decir que del año 72, podría llegar a decir que es una ley de hace muchos años, que debería observarse en los ambientes un cumplimiento bastante más elevado de lo que hoy por hoy se observa. Sin embargo, en nuestra provincia hasta no hace unos 5 años no teníamos una dirección específica que se ocupe, por ejemplo, de estos aspectos de la higiene y la seguridad, sino que la higiene y la seguridad era un pequeño departamento dentro del Ministerio de Trabajo. Hoy por hoy tiene bastante más envergadura y por lo tanto son mayores los controles. Eso va a hacer en realidad que se cumplan mucho mejor estos aspectos. En el año 95, yo no estoy listando todas las normas en orden cronológico, no estoy listando todas las normas que tienen que ver con higiene y con seguridad, sino que estoy nombrando las más importantes. En el año 95 surge una nueva ley que es muy importante, que es la ley 24.557 o Ley de Riesgos de Trabajo. La ley de riesgos de trabajo, entre otros aspectos importantes, es la ley que establece la obligación para que los trabajadores se encuentren con un autoseguro o bien para que los trabajadores se encuentren asegurados frente a los riesgos a los cuales se exponen mediante lo que es una aseguradora de riesgos de trabajo, que es una compañía de seguros específicamente que se encarga de brindar las prestaciones correspondientes frente a un accidente de trabajo que pueda llegar a tener un trabajador o al desarrollo de una enfermedad profesional. Para ello se encarga o debe cumplir ciertos aspectos que los vamos a mencionar enseguida. También esta ley establece obligaciones para los trabajadores, para los empleadores y para las aseguradoras de riesgos de trabajo. Los empleadores, entre algunas obligaciones, deben brindar al trabajador un ambiente seguro, por ejemplo, y dentro de las obligaciones de los trabajadores está el cumplir las normas de seguridad, el cumplir con el empleo de elementos de protección en casos que sean necesarios, entre otros aspectos. Esta ley también es importante porque crea la Superintendencia de Riesgos de Trabajo como un organismo de control de estas leyes. Es decir, que fíjense que hasta el año 95 en nuestro país en realidad no había quien controle y quien vele por el cumplimiento de las normas de seguridad. Al año siguiente esta ley fue reglamentada con el decreto 170 del 96 y como decíamos hay ciertas obligaciones, derechos y deberes. Por ejemplo, las aseguradoras deben denunciar frente al organismo de control cuando los empleadores, es decir, sus afiliados, cuando no cumplan con las normas de higiene y seguridad. Las aseguradoras tienen que acceder a la información necesaria para también cumplir con todas las prestaciones de la Ley de Riesgos de Trabajo y deben siempre buscarla y promover el concepto de la prevención. Entre otras cosas, mantener un registro de siniestralidad en los establecimientos, es decir, un registro donde se anoten los accidentes de trabajo o incidentes que puedan llegar a ocurrir. Dentro de las obligaciones de los empleadores y de sus derechos y deberes también es recibir información de las aseguradoras de riesgos de trabajo respecto de los regímenes de alícuota, es decir, cuánto paga por cada trabajador y las prestaciones que esos regímenes incluyen. Esto es todo un tema respecto de las ARTs porque muchas ARTs son muy buenas cobrando su alícuota, pero no todas cumplen con con los servicios que deben brindar conforme a lo que establece la ley. Muchas veces los empleadores también frente a este desconocimiento ven a la ART como una carga únicamente porque la ART no les brinda ningún servicio. Sin embargo, las ART, por ejemplo, están obligadas a brindar el asesoramiento frente a un empleador, frente a algunos aspectos que tienen que ver con la higiene y la seguridad, también tienen que brindar capacitaciones, así que es todo un sistema que a veces no siempre funciona del todo, pero que si funcionaría creo que estarían mucho mejor las condiciones laborales. Y bueno, los empleadores deben informar a sus trabajadores que ART es quien los está cubriendo y brindarles un carnet de afiliación con un número a quien recurrir en caso de que sea necesario un accidente, que el trabajador tenga que denunciar algo. Los empleadores están obligados a informar a la ART, a la superintendencia, la ocurrencia de un accidente o el desarrollo de una enfermedad profesional y por supuesto que tienen que cumplir con las normas de higiene y seguridad y registrar todo tipo de incidente en su establecimiento.
Los trabajadores tienen que poder recibir información de parte de su empleador y estar capacitados en todo lo que se refiere a los riesgos a los cuales se exponen cada uno en sus correspondientes puestos de trabajo, como así también de qué forma evitar esos riesgos con medidas preventivas. Tienen la obligación de cumplir con normas de higiene y seguridad en el establecimiento. Si detectan algún hecho vinculado a los riesgos de trabajo, deben informar a sus empleadores para que los solucionen. Los trabajadores deben ser sometidos y están obligados a cumplir con los exámenes médicos que debe realizar la ART en forma periódica y los hace específicamente para poder verificar el estado de salud de los trabajadores. Los exámenes periódicos son una de las obligaciones que debe realizar la ART, que no siempre se cumplen. El objetivo de estos exámenes periódicos es que los trabajadores poder hacer un seguimiento a cada trabajador específicamente de los riesgos a los cuales se está exponiendo. No se les hace a todos los trabajadores de todos los puestos de trabajo y en cualquier establecimiento el mismo tipo de análisis, sino que se hacen análisis específicos vinculados a los riesgos a los cuales se expone. También deben denunciar ante el empleador los accidentes que puedan llegar a sufrir. En el año 96 también, fue un año donde salieron muchas normas vinculadas a la higiene y la seguridad, comenzaron a surgir reglamentos específicos según el tipo de actividad. Esto se debe a que había actividades que tenían algunos aspectos muy particulares que no estaban incluidos dentro de la ley marco, que es la ley 19.587. De esta forma, por ejemplo, en el año 96 salió el decreto 911, que es el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. Este reglamento brinda información respecto de la prestación de medicina laboral y de higiene y algunos aspectos que no estaban contemplados en la ley, por ejemplo, para la industria de la construcción, que es una industria que en muchos casos trabaja, por ejemplo, haciendo una ruta, entonces tiene un frente de obra en el cual muchas veces no están brindadas todas las condiciones. Entonces, lo que establece este reglamento, entre otros aspectos, por ejemplo, es el establecimiento de un obrador con las condiciones sanitarias mínimas para los trabajadores, los baños, un vestuario, ¿sí? Para que puedan desarrollar estas tareas, dónde realizar la comida, todos estos aspectos que son muy específicos de este tipo de actividad y que no estaban incluidos en la ley general. En el mismo año sale el decreto 1338, que se refiere a los servicios de medicina del trabajo y también a los servicios de higiene, acá hay que completar, de higiene y seguridad laboral. Al comenzar la clase yo hice referencia a lo que decía la ley respecto de estos servicios. Cuando salió la ley, estos servicios tenían la obligación de ser, quienes brindaban estos servicios, tenían la obligación en algunos establecimientos, si tenían muchos riesgos, de ser parte del plantel de trabajadores de esos establecimientos. Hoy por hoy, los servicios de medicina y de higiene pueden ser prestados por consultorías externas, pero siempre que se cumpla con la cantidad de horas, de acuerdo a la cantidad de trabajadores y según los riesgos de esos establecimientos que se establecen en este decreto. Entonces, este decreto modificó algunos de esos aspectos de cómo se prestaba el servicio que estaban contemplados en la ley 19.587. Al año siguiente también salió un reglamento específico, el reglamento de higiene y seguridad en la actividad agraria. También había aspectos puntuales de esta actividad que no estaban contemplados en la ley de higiene, por ejemplo, el uso de agroquímicos y en particular esa actividad y cómo se desarrollaban los trabajadores que se exponían a ese uso y qué elementos de protección personal necesitaban. Y también a la exposición a ciertos riesgos, sobre todo riesgos biológicos, en una actividad agraria que debían ser contemplados de formas específicas. Más adelante, año 2003, repito, yo estoy nombrando las normativas más importantes, no quiere decir que entre el año 1997 y el 2003 no hayan surgido normas de higiene y seguridad, sino que estoy nombrando los aspectos más relevantes. En el año 2003, una de las disposiciones bastante importantes en la materia de higiene y seguridad es una resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, es la resolución 295 del año 2003,
que establece especificaciones técnicas sobre, lo importante que tiene es que establece disposiciones técnicas respecto de la ergonomía y el levantamiento manual de cargas. Además, esta resolución habla de radiaciones, de ruido, de estrés por frío y calor y valores de concentraciones máximas permisibles. Estos aspectos, radiaciones, ruidos, estrés por frío y calor y CMP, valores de CMP, estaban contemplados en la Ley de Higiene y Seguridad y esta resolución los actualizó y permanentemente se van actualizando algunas disposiciones referido a esto. Sin embargo, la importancia de esta resolución es que introdujo el concepto de ergonomía y de levantamiento manual de cargas que no estaba contemplado hasta ahora en ninguna norma de higiene y seguridad. Esa es la relevancia. Vamos a tener nosotros una clase específica de ergonomía donde vamos a aprender a usar estos cuadros y ver de qué forma se establecen las cargas máximas que pueden realizar que pueden levantar los trabajadores dependiendo de cómo se realice ese levantamiento, desde dónde y hasta dónde se realiza ese levantamiento. Entonces, esa es la importancia de esta resolución. El decreto 249, siguiendo con los lineamientos específicos y para todos los chicos que estudian minería, es el decreto que regula el 249 del 2007, es el decreto que regula la higiene y la seguridad en la actividad minera. Dentro de los aspectos que no estaban contemplados en la Ley de Higiene y Seguridad y que requerían normativa específica y se vinculaba con la actividad minera, era por ejemplo la señalización en las minas, los explosivos, la minería subterránea. Bueno, hace referencia en particular a la minería del carbón, que era como un poco más relevante al momento de surgir esta normativa, y la minería a cielo abierto, que hoy por hoy se sigue empleando, pero que eran aspectos que no estaban nombrados en la ley principalmente. Entonces, en general hay muchísimas más normativas, muchas de las cuales las vamos a nombrar cuando vayamos viendo los diferentes temas. Por ejemplo, de ergonomía hemos nombrado lo que es el levantamiento manual de cargas, pero hay un protocolo bastante más actualizado que lo vamos a nombrar cuando demos esa clase. También referido a ruido, referido a iluminación. Hay protocolos específicos que surgieron con posterioridad. Entonces, en general, las normas de higiene y seguridad lo que establecen es al trabajador, al empleador, establecen obligaciones, derechos y deberes para los trabajadores, para los empleadores, crearon la aseguradora de riesgo de trabajo y el organismo de control, que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y estas 4 figuras son quienes intervienen en lo que tiene que ver con la higiene y la seguridad. En particular, yo quería mostrarles, a ver si puedo. Quiero entrar a una página que se llama Infoleg, que habla puntualmente. Ahí está. Fíjense, es un buscador de normas. Entonces, fíjense acá, yo voy a buscar tipo de norma, pongo ley, número 19.587, busco y me sale la ley 19.587 y se ha modificado. Y aquí, bueno, antes salía, acá ustedes pueden encontrar en realidad todo tipo de ley que tenga que ver con higiene y la seguridad laboral. Han modificado la presentación, antes salía la ley y decía esta norma es complementada por tantas normas y salían muchísimas normas que complementaban esta ley. Hoy por hoy sale la norma específica que uno solicita. Pero aquí entonces ustedes pueden obtener el texto de la ley, que sería bueno que lo tengan para la cursada de la materia. Perdón, acá está lo que yo les decía, miren. Cuando uno ingresa a la ley, sale el texto completo de la norma, y si esta norma modifica o complementa otras 2 normas, y esta norma también es complementada o modificada por otras 65 normas. Entonces, los diferentes aspectos de la ley, fíjense, está el decreto, otro decreto que habla de actividades nucleares, otro decreto que habla de registro de accidentes para industrias mayores, y fíjense, el de la actividad área que hemos mencionado, riesgos de trabajo,
todo referido a riesgos de trabajo, Sistema Nacional de Aeropuertos, ¿ven? Todas las normas vinculadas con la higiene o que se refieren a con actividades específicas, ¿sí? Fíjense. Entonces aquí pueden ver ustedes a fondo la ley de higiene y seguridad y fíjense que hay una específica del COVID ya. Y enfermedades de carácter profesional, dice, no listadas. Por ejemplo, el COVID para algunos, en esta época de pandemia, fíjense, salió el 14 de abril. Y acá hay otra que de la pandemia también. Emergencia pandemia COVID 2019, recomendaciones especiales para los trabajadores, ¿sí? Bien, les quería mostrar entonces que en Infole ustedes pueden buscar, bueno, no únicamente la ley de higiene y seguridad, no sé si lo utilizarán en otras materias, pero es un buen buscador para normas en general. Y decíamos, bueno, que las figuras con las que vamos a estar hablando a lo largo de la materia son estas cuatro: superintendencia y qué es lo que debe controlar, aseguradoras y qué se refiere, trabajadores y empleadores y